Chicos, vamos a comenzar con la clase del sistema nervioso de embriología. Bueno, mi nombre es Leandro Fierro. Vamos a iniciar primero con un poquito recordando cómo es el inicio de toda la formación del embrión, ya que si no tenemos claro cuáles son las capas y las principales del embrión, pues no vamos a saber cómo es el desarrollo adecuado del sistema nervioso, que es una parte muy importante. ¿Muy bien? Entonces comenzamos desde el día cero, cuando se produce el tema de la fecundación. Una vez que se juntan el óvulo con el espermatozoide, se forma el cigoto. Este cigoto empieza a dividirse, segmentarse en unas 30 horas después de la fecundación y sale o se genera lo que es el blastómero. Este blastómero, más o menos, al tercer día post fecundación, se divide más o menos entre 12 y 32 blastocistos y se le llama la mórula. Entonces, esta mórula empieza a generar una cavidad en la parte interna, que es la cavidad blastocística, y empiezan a aparecer unas células que son el embrioblasto. Este embrioblasto es el que va a generar o desarrollar el embrión, y estas células que quedan en la periferia se van a llamar trofoblasto. Y ese trofoblasto va a ser el que va a ser parte de la placenta. ¿Ya? Muy bien, entonces acá ya tenemos generándonos el embrioblasto, el futuro embrión, y el trofoblasto, la futura placenta. Más o menos el cuarto día post fecundación. En el sexto día post fecundación se produce la inserción de este sobre el endometrio. Haciendo una maximización del cuadro, vemos que tenemos la célula del trofoblasto y el embrioblasto hacia la parte interna, y acá sería más o menos lo que es la cavidad amniótica. Este embrioblasto empieza a dividirse en dos capas, la que es el epiblasto, la que está más hacia la cara materna o hacia el endometrio, y el hipoblasto, que es más hacia la parte interna, o que es la cavidad blastocística. Este hipoblasto, lo que le llamamos el endodermo primitivo. Muy bien. Entonces acá tenemos un esquema bastante didáctico, donde tenemos nuestro sincito trofoblasto, que es del color celeste, el endometrio, que es esta cosa toda rosada que ven aquí, y en la parte interna, sujetándose del sincito trofoblasto, tenemos a lo que es nuestro futuro embrión, ¿no? El cual se ha dividido en dos estructuras. La primera, que es el epiblasto, y la segunda inferior, que es el hipoblasto. Y en la parte del centro, aquí es donde va a nacer el sistema nervioso, que ahora vamos a detallar. Muy bien, igual, para que se sigan guiando, toda esta parte de acá que ven de blanco, con células rojas por acá, todo esto imagínense que es el endometrio que está alojando al embrión, ¿ya? Tenemos nuestro trofoblasto, nuestro sincito trofoblasto, y tenemos nuestro embrión en la parte interna. Tenemos nuestro epiblasto y nuestro hipoblasto. Lo mismo aquí. Sujetándose del trofoblasto tenemos al epiblasto, el hipoblasto, como ven aquí. Por encima del epiblasto tenemos la cavidad amniótica, y por debajo del hipoblasto lo que en el futuro va a ser el sacobilla. Muy bien, entonces centrémonos en esta zona central, ¿ya? En la parte del medio. Esta estructura, imagínense que es arriba, esta estructura, imagínense que es debajo, y lo que vamos a llamar la gastrulación, que es básicamente el desarrollo del disco germinativo del sistema nervioso. Vamos a ver este disco como quien mira desde arriba hacia abajo. Entonces, lo que estamos viendo aquí, esta cara, es esta cara de aquí. Esto es como si tú cortaras al disco germinativo en la mitad. Ya, tú estás viendo la parte superior, aquí. ¿Ya? Entonces, tenemos el disco germinativo, que básicamente es parte del epiblasto. Pasan algunos días, más o menos a partir de la tercera semana, y lo que empieza a suceder es que este disco germinativo va a generar una estría.
estas células van a empezar a invaginarse y se va a generar lo que es el surco o estría primitiva, ¿ya? Lo cual nos va a servir de guía para poder diferenciar entre cuál va a ser la parte superior y cuál va a ser la parte inferior del producto del feto. Entonces, para el lado que está la estría o surco primitivo, se va a generar lo que es la parte caudal, y para el extremo opuesto lo que es la parte craneal, ¿ya? Y bueno, al final va a estar lo que es la fosita primitiva o el nódulo de Hesen, y acá vemos en este gráfico cómo las células empiezan a invaginarse, empiezan a ingresar hacia la parte interna y empiezan a dividir lo que es el hipoblasto y el hipoblasto, y se empieza a generar las células mesodermales, y en la parte interna donde estaba el hipoblasto va a ser desplazado y se va a generar lo que es el endoblasto. Muy bien, entonces igual aquí, este es el surco, línea primitiva o surco o fosa primitiva, y en la parte interna se van a estar generando las células mesodérmicas, ¿ya? Y en la parte superior lo que es el epiblasto, y lo que se va a generar alrededor de la línea primitiva va a ser la cresta neural. Muy bien, entonces continuamos. Como le mencioné, parte de las células van a estar ingresando y van a estar dividiendo el ectodermo junto con el endodermo, y se va a generar lo que es el mesodermo. La parte inferior, que es la del hipoblasto, va a ser lo que son la vesícula umbilical, y a partir de la cuarta semana más o menos desaparece esta estría. De no hacerlo, esta estría se genera un tumor, que es el teratoma sacrococcigio. Muy bien. Igual, nuevamente acá, volvemos a repasar. ¿Recuerdan en la parte superior nuestro epiblasto y nuestro hipoblasto? Bueno, ahora ya no es epiblasto ni hipoblasto, sino se ha separado en ectodermo, mesodermo y endodermo. Y de estas capas o láminas germinativas se van a dividir o van a salir diferentes estructuras. Tenemos que desde nuestro ectodermo, que es la parte superior, se va a generar todo lo que es el sistema nervioso, la dermis y sus derivados como el pelo, el cabello, las uñas, el esmalte de la dentina. De la parte del medio, del mesodermo, se va a generar lo que es el esqueleto, la musculatura, el tejido conectivo, el aparato cardiovascular y renal, ¿ya? Cabe resaltar que de este tejido nervioso o ectodermo también se va a generar lo que son las glándulas suprarrenales, ¿no? Justo de la cresta neural. Y del endodermo tenemos que es la parte inferior, el epitelio de revestimiento de las glándulas del tubo digestivo, hígado, vías biliares, todo lo que es el sistema digestivo, sistema urinario como la vesícula, la uretra, próstata, tiroides, paratiroides, timo, y algunas células del testículo. ¿Bien? Entonces, avanzando en lo que es la gastrulación, vamos a tener nuestras tres capas, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, y va a producirse una condensación de células que va a ser la notocorda. Entonces, repasando, ¿qué cosa es la gastrulación? Es el desarrollo del sistema nervioso, y la neurulación básicamente es la formación del tubo neural. Para que este tubo neural se forme, va a generarse que a partir de esta línea primitiva o estría primitiva, los bordes van a empezar a invaginarse. ¿Qué quiere decir eso? Se van a empezar a plegar hacia arriba y se van a querer juntar un extremo con el otro, ¿sí? Imagínense que esto es la mitad derecha y la mitad izquierda, y un extremo de la mitad derecha va a querer juntarse con el extremo de la mitad izquierda, pero al centro va a dejar un conducto o que se va a llamar el tubo neural. Todo esto se va a generar por inducción de la notocorda, ¿ya? Entonces la notocorda y el mesodermo estimulan lo que es al ectodermo para poder generar la neurulación o generar el tubo neural. Se produce un engrosamiento del neuroectodermo y hay una formación de la placa neural. Esta placa neural pasa a ser un tubo neural y se llama neurulación primaria,
donde las células de la placa neural empiezan a proliferar e invaginarse y a separarse. Y la neurulación secundaria es la formación del tubo hueco por la unión de las células mesenquimatosas. Muy bien, entonces tenemos aquí nuestra placa neural que se está generando, nuestro mesodermo con la condensación que es la notocorda, ¿ya? Y empiezan a generarse condensaciones al costado de la notocorda que se llaman las somitas. Estas somitas en un futuro van a ser la columna vertebral. Entonces, si les preguntan si las somitas pertenecen a la placa ectodérmica o neuroectodérmica, no, se generan a partir del mesodermo, ¿ya? Pese a ser parte o estructura del sistema nervioso, o cuando hay alteraciones, se producen alteraciones del sistema nervioso, no son parte de la placa neuroectodermal, no son parte de la placa del mesodermo. Estas somitas van a generar los huesos, las vértebras de la columna, así como sus músculos y su piel. Muy bien. Entonces, resumiendo, tenemos la neurulación, ¿ya? Que más o menos es a partir de la tercera semana. Se produce la placa principal o ectodérmica, que es la placa neural. Tenemos nuestra notocorda en la parte inferior. Esta placa, dos extremos al costado de la línea primitiva, van a empezar a invaginarse, van a empezar a querer juntarse, los dos extremos, y se va a generar el surco neural. Este surco neural se va a sellar por completo, gracias a que las crestas neurales se llegan a juntar, y es de estas crestas neurales donde salen o se desarrolla lo que son las glándulas suprarrenales, donde salen lo que son los ganglios raquídeos y acompañado al costado de tejido mesodérmico y las somitas. Entonces vemos cómo se va cerrando lentamente desde la parte central hacia los extremos. Entonces acá al momento de separarse en caudal y cefálico vamos a tener el poro anterior o cefálico o el poro posterior o caudal, ¿ya? Entonces acá tenemos los dos neuroporos en cada extremo. Muy bien, entonces esto todo esto se desencadena gracias al gen BMP4, que es la proteína morfogénica ósea de la médula, que se encuentra en la médula espinal, que genera lo que es la médula espinal y la columna vertebral. Esto puede ser regulado por la notocorda, ¿ya? Y hace que se genere el surco neural y empiece a desarrollarse lo que es el tubo neural. Los pasos o ciclos de la neurulación son estos cuatro de aquí, que es el engrosamiento, que es la generación de la placa neural, la invaginación, que es la generación del surco neural, el plegamiento, que es cuando se cierran las dos crestas neurales y se genera el tubo neural, y la tubulación, cuando termina de desarrollarse todo el tubo neural con sus diferentes capas que vamos a ver ahora. Muy bien, como les decía, empieza a cerrarse este tubo neural del centro hacia los dos extremos, y en la parte superior, que es el extremo cefálico, se va a generar lo que es el sistema nervioso central o cerebro, y en la parte caudal va a ser todo lo que es la médula espinal hasta lo que es la región más caudal. Nuevamente volvemos a mostrar el gráfico de cómo se desarrolla el tubo neural, y básicamente es la notocorda quien induce a este ectodermo o al neuroectodermo a diferenciarse, y luego esta se va a engrosar, se va a generar la placa, esta placa va a invaginarse y se va a convertir en un surco neural, y este surco neural va a dar lugar a dos cosas: a los pliegues neurales y al canal neural. Los pliegues neurales son las crestas neurales de donde salen los ganglios y donde salen las glándulas suprarrenales, y el canal neural, que va a cerrarse y va a formar el tubo neural.
Los neuroporos anterior y posterior, o caudal y cefálico, van a cerrarse el primero, el neuroporo craneal o cefálico, a los 22 días. 3 días después se cierra lo que es el neuroporo caudal, ¿ya? Este neuroporo anterior más o menos son acompañados de 18 somitas, ¿ya? Cuando hay la presencia de 18 somitas, este neuroporo anterior o cefálico empieza a cerrarse. Si no se cierra este neuroporo anterior o neuroporo anterior, van a salir diferentes malformaciones genéricas, o como son por ejemplo la anencefalia, ¿no? Entonces, si no se cierra el neuroporo anterior, no va a haber una formación adecuada del encéfalo, del cráneo, y se va a generar lo que son las anencefalias. Y cuando hay un cierre inadecuado del neuroporo posterior o caudal, va a generarse lo que es las mielomeningoceles, las meningoceles o las espinas bífidas. Muy bien. La notocorda debería desaparecer y solo quedan los núcleos pulposos de los discos intervertebrales. Estas notocordas son las que se van a alojar entre las vértebras o entre las somitas y van a generar lo que son los discos invertebrales. Si no desaparecen, pueden generar neoplasias malignas óseas, ¿ya? Porque son tejidos altamente reproductivos. Muy bien. Entonces, una vez que se cierra todo el tubo neural, más o menos hacia la 4ª semana, empieza, en vez de ser recto, como lo vemos en la lámina anterior, tenemos una estructura totalmente recta, va a empezar a hacerse un plegamiento ventral hacia la parte interna, ¿ya? Y va a empezar a diferenciarse la parte cefálica, la parte caudal, y en la parte cefálica se va a generar lo que son los plegamientos, que van a ser 2. Y este tubo neural en la parte cefálica va a empezar a dar lo que son las vesículas primitivas. Muy bien, tenemos las dos regiones, craneal y caudal donde se genera lo que es la médula espinal, y en la parte cefálica tenemos que van a generarse el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo, ¿sí? Las 3 vesículas primitivas. Estas vesículas primitivas nos van a dar lugar a diferentes estructuras del cerebro. El prosencéfalo se va a dividir en 2 estructuras, que es el telencéfalo y el diencéfalo. Este telencéfalo va a tener 2 ventrículos o 2 ventrículos laterales, y va a tener su plexo coroideo. El plexo coroideo es la estructura encargada de drenar o de generar el líquido cefalorraquídeo, que es el encargado de cubrir todo el cerebro para poder amortiguarlo ante contusiones y además de nutrirlo, ¿ya? Entonces, tenemos el telencéfalo y el diencéfalo, que provienen del prosencéfalo. El telencéfalo nos va a dar origen a lo que son los bulbos olfatorios, el hipocampo, que está encargado de la memoria, el cerebro, que obviamente es la parte más importante, lo que nos genera toda la asociación de información que llega de la parte del cuerpo, y el diencéfalo va a generar lo que es las estructuras de la retina o de la visión, el hipotálamo, el tálamo, el epitálamo, que van a ser prácticamente los centros de relevo de las neuronas ópticas y auditivas, va a ser el generador de la regulación de la temperatura, sueño y respiración. Y el cerebro medio, o mesencéfalo, va a generar lo que es el cerebro medio. Como ven, el mesencéfalo no se modifica desde el inicio, desde que se generan las vesículas primarias, va a seguir siempre siendo el mesencéfalo, y va a desarrollar lo que son los tractos de fibras entre el cerebro posterior y el cerebro anterior. Y el rombencéfalo va a generar lo que es el metencéfalo y el mielencéfalo. El metencéfalo nos da lo que es el cerebelo y la protuberancia o puente, que se encargan de la coordinación de los movimientos musculares, los tractos de fibras entre el cerebro y el cerebelo, y el mielencéfalo nos va a dar la médula oblonga. La médula oblonga nos da lo que son los centros de reflejos y actividades involuntarias.
y más abajo, lo que es la región caudal o venoporiocaudal, la espina dorsal. Muy bien. Entonces, aquí vemos cómo se está haciendo un plegamiento ventral. Tenemos en la parte anterior nuestro telencéfalo, diencéfalo, que van a ser los dos lóbulos laterales del cerebro, el mesencéfalo, el metencéfalo, el mielencéfalo. Entre el mesencéfalo y el metencéfalo va a haber una flexura, que va a ser la flexura cefálica. Entonces, dentro de lo que es la región craneal, va a haber dos flexuras. Una de ellas que está a nivel del mesencéfalo y el metencéfalo, y el otro que va a ser a nivel del mielencéfalo y la médula espinal. Estas estructuras van a ser, van a tener una comunicación ya mediante los ventrículos, y estos ventrículos van a tener una comunicación mientras los agujeros. Dentro de los más importantes es los agujeros interventriculares de Monroe y los ventrículos laterales. Entonces, para que el líquido cefalorraquídeo pueda circular a nivel del cerebro, va a pasar desde los ventrículos laterales que están a nivel del telencéfalo, van a juntar y se van a ir a través del agujero de Monroe hacia el diencéfalo. Este líquido va a pasar a través del agujero de Silvio por el mesencéfalo, va a recorrer el metencéfalo hacia el cuarto ventrículo y del cuarto ventrículo va a pasar hacia la médula espinal. Muy bien, entonces acá tenemos una imagen de un feto más o menos de 6 semanas, donde vemos cómo está distribuido las diferentes estructuras del sistema nervioso. Tenemos que el telencéfalo y el diencéfalo están en la parte anterior, el mesencéfalo en la parte superior, el metencéfalo y mielencéfalo en la parte posterior, donde se desarrolla lo que es el cerebelo y la protuberancia, y entre ellos dos tenemos a nuestro cuarto ventrículo. Cuando le muestren las láminas en el laboratorio, lo que les van a mostrar es característica de esta forma en B entre el metencéfalo y el mielencéfalo con su cuarto ventrículo y su plexo coroideo que está a este nivel. Muy bien, entonces, yéndonos ya a lo que es la médula espinal, vamos a ver de que estas células del tubo neural van a empezar a desarrollarse y van a ser cada vez más especializadas, ¿ya? Entonces, tenemos que la parte interna del tubo neural va a llamarse el canal central, y este canal central va a estar revestido por la placa del suelo en la parte inferior y la placa del techo en la parte superior. En esta placa del techo va a estar la placa alar o sustancia blanca, y en la placa del suelo va a estar lo que es la sustancia gris, ¿ya? De aquí van a nacer todo lo que son las fibras sensoriales o las células de la cresta, que van a empezar a salir hacia las diferentes estructuras del cuerpo. Entonces, tenemos la placa alar, la capa del manto, la capa marginal, el conducto central o epéndimo, el tabique medio, las alas sensitivas dorsales. De aquí, del medio para atrás, es básicamente la parte posterior de la columna, y de aquí del medio para adelante es la parte anterior de la columna. Muy bien. El origen y la evolución del mielencéfalo. Se extiende desde el primer nervio raquídeo hasta la codadura pontílica. La placa basal motora, la placa alar sensitiva y las células ependimales y plexos coroideos conforman lo que es el mielencéfalo. La placa del techo o agujero de Lutschak-Magendie también se encuentran dentro de lo que es el mielencéfalo, y en el mielencéfalo se genera lo que es el bulbo raquídeo. Nuevamente, tenemos nuestro cuarto ventrículo, nuestro telencéfalo y diencéfalo, que van a formar los dos hemisferios laterales del cerebro,
y vamos a tener lo que es el mesencéfalo. A nivel del bulbo, de la protuberancia y bulbo raquídeo, va a generarse o van a salir los diferentes nervios o pares craneales, ¿ya? Es de donde se van a generar las diferentes nervios. Tenemos 12 nervios o 12 pares craneales, como el nervio óptico, olfatorio, glosofaringio, el nervio vago, todos los nervios que se van a encargar de de mover las estructuras se van a generar a nivel de la protuberancia. Muy bien. Entonces, acá tenemos un corte de nuestro cuarto ventrículo, donde vemos que se encuentran los plexos foroideos, y en la parte interna vamos a encontrar lo que son las diferentes fibras nerviosas, tanto aferentes como aferentes. Va a servir como llegada de los nervios hacia esta zona, que van a ser las fibras aferentes, y las fibras eferentes van a ser los nervios que van a salir hacia las diferentes estructuras. En el metencéfalo va desde la coladura pontílica hasta el istmo del rombencéfalo. Va a ser básicamente el cerebelo el que se va a desarrollar del metencéfalo, y también va a estar presente lo que es la protuberancia anular o puente de Barolio. Entonces, igual tenemos nuestro cuarto ventrículo. En esta zona de aquí se va a generar lo que es el cerebelo, y van a estar los núcleos protuberanciales, donde van a estar las células o los nervios aferentes viscerales, que van a encargarse de recolectar toda la información de las vísceras, y el aferente somático, que va a ser encargado de lo que es la recepción de la información del movimiento. Esto de aquí es el plexo coroideo, ¿no? Perdónenme, este es el cerebelo. En el cerebelo tenemos las estructuras más importantes, que son las células de Purkinje, la corteza gris del cerebro, y en la parte media tenemos lo que es la médula espinal, la sustancia blanca. Entonces, en el cerebro, por lo general es al revés, sustancia blanca, y por dentro tenemos la sustancia gris. En el cerebelo es al revés, la sustancia blanca está por dentro y la sustancia gris está por fuera. ¿Ya? En el mesencéfalo está, como le dije, el mesencéfalo no tiene división. Desde un inicio siempre va a ser mesencéfalo, y va a ir desde el istmo del rombencéfalo hasta el plano que pasa detrás de la glándula pineal y los tubérculos mamilares, y va a formar dos placas, la placa basal y la placa alar. La placa basal va a ser la sustancia gris, y la placa basal va a ser lo que conforma los tubérculos cuadrigéminos anteriores, donde va a estar el sistema visual, y los tubérculos cuadrigéminos posteriores, donde va a estar el sistema auditivo. Y va a estar acompañado del acueducto de Silvio, que va a comunicar el tercer ventrículo y cuarto ventrículo. El tercer ventrículo está hacia la parte superior, colindando con el diencéfalo y telencéfalo, y el cuarto ventrículo que está hacia la parte inferior con lo que era el rombencéfalo. Muy bien. Esta parte ya la vimos. Muy bien. Lo que es el diencéfalo va a formar lo que son las placas del techo, los plexos coroideos y la glándula pineal, ¿ya? Las placas alares del tálamo, el hipotálamo, el lóbulo posterior de la hipófisis e infundíbulo, y las vesículas ópticas de paredes laterales y el tercer ventrículo del agujero de Monro. Muy bien, acá en el diencéfalo vemos cómo se generan sus dos plexos coroideos. Tenemos al tercer ventrículo, tenemos a lo que se está formando el hipotálamo, el hipocampo y el epitálamo. Entonces, del diencéfalo se va a generar el epitálamo, el hipotálamo y los plexos coroideos, que van a estar acompañando al tercer ventrículo.
Muy bien, vemos la invaginación anterior con la parte superior que es el prosencéfalo del telencéfalo, del diencéfalo. Vamos a ver que se empieza a desarrollar a nivel diencéfalo la glándula pineal. Aquí. Esto es una estructura ósea llamada la silla turca, ¿ya? Donde se va a ver alojada lo que es la hipófisis, y la hipófisis va a tener un lóbulo anterior y un lóbulo posterior. En esta hipófisis se va a generar lo que son el centro de la regulación endocrina, donde van a estar las hormonas encargadas de manejar lo que es la tiroides, las glándulas suprarrenales, las estructuras del aparato reproductivo, donde está la LH, la FSH. Entonces, a nivel de esta hipófisis que se genera a partir del diencéfalo, se van a generar esas sustancias. Muy bien. Y el telencéfalo básicamente son hemisferios cerebrales y la lámina terminal. Muy bien. Entonces, tenemos que el tubo neural en la parte anterior, en la parte interna, se va a empezar a desarrollar o va a empezar a diferenciarse diferentes células nerviosas, ¿ya? Entonces, dentro de las células nerviosas que se van a generar, van a estar dentro de las más importantes las neuronas, ¿ya? Que son células mononeuronales. Por acá tengo, aquí está. Muy bien. Entonces tenemos el tubo neural. El tubo neural va a diferenciarse en neuroblastos y los glioblastos. Estos neuroblastos son células apolares que van a ser luego bipolares, y al ser bipolares van a formar el sistema ganglionar. Y de bipolares van a pasar a ser monopolares, y las células monopolares van a ser lo que conocemos como las neuronas. Entonces, las neuronas provienen del neuroblasto que está generado por el tubo neural. Y los glioblastos o espongioblastos van a generar lo que son los oligodendroblastos y el astroblasto. El oligodendroblasto va a generar lo que es al oligodendrocito, y el oligodendrocito es el que se encarga de la mielinización de las células nerviosas, y los astrocitos van a ser básicamente las células de sostén. Entonces, el tubo neural va a generar lo que son las neuronas mediante el neuroblasto, y las estructuras de sostén, que son los astrocitos, y las estructuras de mielinización a nivel de los glioblastos o esponjoblastos. Y la parte del mesénquima va a generar lo que son las micro